Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este lunes 9 de junio en el que estamos arrancando semana, pero también estamos en esta transmisión a lo largo de toda esta semana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en el Centro Cultural Universitario, porque esta es la sede de la 40 edición del Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Y a lo largo de la semana vamos a tratar de tener algunas entrevistas con realizadores que están presentando cortos, largometrajes, documentales que tienen que ver con las temáticas que abordamos habitualmente aquí en Cosa Pública 2.0, pero también vamos a seguir informándoles de lo relevante de cada día y con entrevistas interesantes que le vamos a presentar. Esta tarde vamos a arrancar con la rebelión migratoria, un resumen de estas impresionantes jornadas de movilización, de protesta, de rechazo a las políticas del presidente Donald Trump que nunca se han detenido, pero que se intensificaron este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, California, en el marco de también unas redadas que el brazo de la política migratoria de Donald Trump, ICE, llevó a cabo durante los días viernes, sábados. Esto detonó protestas. En respuesta, el presidente Donald Trump decidió enviar 2,000 guardias nacionales y esto ha generado tensiones políticas muy fuertes con el gobernador de California, de tal manera que le vamos a informar de esta gran primera oleada de rebelión migratoria en contra de las políticas racistas y discriminatorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero también nos detendremos esta tarde en una entrevista con integrantes del Comité Salvabosques del Mixtequil, porque están cumpliendo 20 años de crearse esta organización autónoma, esta organización independiente que está defendiendo justamente este espacio público, este bien común que es el bosque del Mixtequil, asentado en el norte de Zapopan. Y bueno, no solamente vamos a hablar de cómo se originó esta organización autónoma, completamente autónoma, independiente de partidos, de organizaciones no gubernamentales, evidentemente de gobiernos, y que aún así han logrado mantener un trabajo muy impresionante de defensa de este bosque, el Mixtequil, y de las actividades que están contemplando para hacer esta conmemoración, hacer esta celebración. Y hacia el final del programa tendremos también otra entrevista con Humberto Flores. Él es realizador del documental Una torreta en llamas. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles de la cordial bienvenida, el saludo a mi compañero Jesús Estrada aquí en el micrófono, Alejandro Coronado en la producción y el ingeniero Jesús López desde la mesa, la cabina de operación remota que tenemos instalada aquí a un lado de la Cineteca del estado de Jalisco. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Una tarde de temas de resistencia, tanto acá en la defensa del bosque del Mixtequil, como lo que comentabas, lo que sucedió en Los Ángeles, que por cierto, el último antecedente del uso de la Guardia Nacional para reprimir protestas en Estados Unidos es de 1965 en el gobierno de Lyndon Johnson contra el movimiento civil que exigía y defendía los derechos civiles de la población. Ahora Donald Trump lo replica años después, con un detalle que ya lo vamos a comentar más adelante. No solo la resistencia se mantiene firme en la calle, sino que lo van a demandar a Donald Trump de parte del gobierno de California por esta decisión. Parece que ya está la demanda interpuesta. Ahorita le vamos a actualizar la información, pero es una batalla social, pero también política que se está llevando a cabo allá en Los Ángeles. Vamos a hacerle este resumen de una crónica que presenta el diario Los Angeles Times. Las tensiones en Los Ángeles se intensificaron el domingo cuando miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente estadounidense Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos
vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento. Algunos policías patrullaban las calles a caballo, mientras que otros lo hacían con equipo antidisturbios, se alineaban detrás de los efectivos de la Guardia Nacional que fueron desplegados para resguardar instalaciones federales, incluyendo un centro de detención a donde algunos migrantes fueron trasladados en los últimos días. Ese fue de hecho el foco de la protesta contra ese centro. La policía declaró que la asamblea de personas era ilegal, supuestamente, y hacia el anochecer de ese día muchas personas ya se habían retirado. Pero los manifestantes que permanecieron tomaron sillas de un parque público cercano para formar una barrera improvisada, lanzando objetos a la policía ubicada al otro lado. Otros, situados sobre la autopista 101 en dirección sur, la cual había sido cerrada, lanzaron trozos de concreto, piedras, motonetas eléctricas y fuegos artificiales a los agentes de la patrulla de caminos de California y sus vehículos que estaban estacionados sobre la carretera. Los oficiales corrieron a guarecerse bajo un paso a desnivel. Así fue el tercer día de protestas contra la represión migratoria de Trump en esta región, en un momento en que la llegada de unos 300 efectivos federales provocó enojo y miedo entre algunos de los residentes. Las protestas de ayer en Los Ángeles, una ciudad de 4 millones de personas, se desarrollaron en varias manzanas del centro. Desde la mañana, elementos de la Guardia Nacional permanecían vigilantes hombro con hombro, portando armas largas y escudos antidisturbios frente al centro de detención metropolitano, esto en el centro de Los Ángeles. Los manifestantes les gritaron: vergüenza, váyanse a su casa. Después de que algunos se acercaron a los guardias, otro grupo de agentes uniformados avanzó hacia el grupo disparando cartuchos de humo a la calle. Minutos después, el Departamento de Policía de Los Ángeles disparó municiones para controlar multitudes con el fin de dispersar a los manifestantes, de los que dijeron se habían congregado ilegalmente. Luego gran parte del grupo se movilizó para bloquear el tráfico de la autopista 101 hasta que agentes de la patrulla de caminos de California los retiraron del lugar a última hora de la tarde, mientras que los carriles en dirección sur permanecían cerrados. Cerca al menos 4 vehículos autónomos de Waymo fueron incendiados, lo que generó grandes columnas de humo negro y explosiones intermitentemente a medida que los vehículos eléctricos ardían. Para la noche, la policía había emitido una orden en la que declaraba ilegal la manifestación y cerró varias cuadras del centro de Los Ángeles. Las granadas de aturdimiento resonaban cada pocos segundos a medida que caía la noche. Por su parte, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, le pidió a Trump el retiro de los guardias en una carta el día de ayer por la tarde, calificando su despliegue como una grave violación de la soberanía estatal. Newsom estaba en Los Ángeles reunido con fuerzas del orden y otros funcionarios locales. No estaba claro si había hablado con Trump desde el viernes. Aparentemente se trata del primer despliegue de la Guardia Nacional Estatal en varias décadas sin que previamente lo haya solicitado un gobernador. De hecho, está confirmado que fue así. Es una intensificación significativa de las medidas contra quienes han tratado de obstaculizar las labores de deportación a gran escala que ha implementado el gobierno de Trump. La alcaldesa Karen Bass hizo eco de los comentarios de Newsom. Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por el gobierno federal, se refiere. Declaró en una conferencia de prensa ayer por la tarde: esto tiene que ver con otro plan, esto no es acerca de la seguridad pública. Sus advertencias no disuadieron al gobierno. Es una mentira descarada que Newsom afirme que no había problema en Los Ángeles antes de que el presidente Trump interviniera, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado de respuesta. Y bueno, ese fue el tercer día de protestas. La llegada de la Guardia Nacional siguió a 2 días de protestas previas, las cuales comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse el sábado a Paramount, una ciudad con una gran cantidad de hispanos al sur de Los Ángeles, y la vecina Compton. Agentes federales arrestaron a inmigrantes en el distrito de la moda en Los Ángeles, en el estacionamiento de una tienda Home Depot y en varios otros lugares el día viernes. Al día siguiente, el sábado, se estaban concentrando en una oficina del Departamento de Seguridad Nacional cerca de otro Home Depot, pero esto en Paramount, lo que atrajo a los manifestantes que sospechaban de otra redada. Las autoridades federales indicaron más tarde que en ese Home Depot no se llevaron a cabo labores policiales. En estos Home Depot, que conocemos estas tiendas de acá, suelen llegar los migrantes porque hasta ahí llegan los contratistas y ahí suelen ofrecerles trabajo, y por eso es un punto pues de redadas importante. Los manifestantes intentaron impedir el paso de los vehículos de la patrulla fronteriza, lanzándoles piedras y trozos de cemento. En respuesta, agentes antidisturbios arrojaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. El número de arrestos de inmigrantes en la zona de Los Ángeles durante la semana superó los 100, según informaron autoridades federales. Muchos más fueron arrestados durante las protestas, incluyendo un destacado líder sindical que fue acusado de obstaculizar las labores policiales. De hecho, por cierto, un paréntesis, en las últimas semanas ha arreciado la detención y deportación de líderes sindicales, sobre todo de jornaleros en diferentes partes de Estados Unidos.
Unidos parece que hacia ellos se está enfocando mucho esta política represiva de Trump. Estas protestas, las del fin de semana, no alcanzaron la magnitud de otras manifestaciones multitudinarias que han requerido la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles, incluyendo los disturbios de Wyatt y en el caso de Rodney King, eso hay que recordar que fue hacia 1992, además de las protestas de 2020 contra la violencia policial, donde Newsom, el gobernador, solicitó el apoyo de los soldados federales. La ocasión más reciente en que la Guardia Nacional fue emplazada sin el permiso de un gobernador fue justamente en 1965, cuando el presidente Johnson envió efectivos para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama. Hace 60 años ya. Trump dice que habrá un orden público muy fuerte. En una directriz emitida el sábado, Donald Trump invocó una disposición jurídica que le permite desplegar a miembros del Servicio Federal cuando se presenta una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos. Indicó que había autorizado el despliegue de 2,000 integrantes de la Guardia Nacional mientras se preparaba el domingo para abordar el Air Force One en Morristown, en Nueva Jersey. Trump les dijo a los periodistas que había personas violentas en Los Ángeles y que no se saldrán con la suya. Al mandatario se le preguntó si planeaba enviar soldados federales a Los Ángeles y respondió: vamos a tener soldados en todas partes, no vamos a permitir que esto le suceda a nuestro país, no vamos a permitir que nuestro país sea desgarrado como lo fue bajo el mandato del presidente Joe Biden. No dio más detalles. Y bueno, además acá Los Angeles Times reporta que alrededor de 500 infantes de marina emplazados en 29 Palms, a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, estaban en estado de preparación para intervenir. Imagínense la gravedad de todo este asunto. Ahora, yo destaco varias cosas, Rubén, entre las consignas que se sonaban muy fuerte en las calles, sobre todo el día de ayer, que ayer hubo una de las protestas más grandes, era: el pueblo unido jamás será vencido, en español, esto frente a los guardias nacionales. Y hay que recordar que en Los Ángeles la comunidad hispana, sobre todo mexicana, tiene décadas de organización. La foto más icónica de esta jornada de protestas es la de una persona, supongo que de ascendencia mexicana, justamente portando una bandera, pisando uno de estos autos autónomos que luego fue incendiado. Es una foto que ya se ha vuelto icónica. Muchas banderas mexicanas, pero también centroamericanas, de países como Honduras, como El Salvador, ondeadas, de Guatemala también ondeadas durante estas protestas. Hay más notas que le vamos a compartir. Esta ya se las dejamos, es otra de Los Angeles Times, en el que también está destacando la protesta del gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata que se opuso a las medidas y dijo en una publicación en Twitter que la acción del presidente republicano era descaradamente incendiaria y solo escalaba las tensiones. Y bueno, esto en este contexto del que ya dijimos, de que anunció que va a interponer una demanda. Y hay otra crónica de Los Ángeles donde justamente están destacando el momento concreto en el que los trabajadores del ICE, el Servicio de Inmigración, llegaban a estas ferreterías, como les conocen allá, o tiendas Home Depot, ubicadas en varios puntos de Los Ángeles, y ahí pues los migrantes, al ver llegar a estos guardias, gritaban: migra, hija de puta, a estos trabajadores migratorios. Reacciones desde ayer aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante estas redadas en contra de las personas migrantes en Los Ángeles. La presidenta Sheinbaum enfatizó que no es con violencia ni detenciones como se puede atender este fenómeno, y llamó al gobierno de Estados Unidos a trabajar una reforma migratoria que tome en cuenta y reconozca la importancia del trabajo y aportaciones de los migrantes mexicanos para la propia nación vecina. Dijo: no es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentarnos y trabajar en una forma legal migratoria que tome en cuenta a los mexicanos, dijo Sheinbaum. Reacciones de Donald Trump este lunes. Celebró su decisión de haber desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles en contra de la voluntad del gobernador de California, Gavin Newsom, pues aseguró que esta medida salvó a la ciudad de ser completamente destruida. Ve usted las exageraciones del mandatario norteamericano durante las protestas contra las redadas migratorias. El republicano acusó a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de mentir y minimizar la seriedad de las manifestaciones que comenzaron de manera pacífica y luego escalaron durante el fin de semana para hasta resultar en enfrentamientos con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la policía, con más de 100 personas arrestadas. Bueno, y Trump también dijo que él apoyaría con gusto la detención del gobernador de California si esto lo hiciera el llamado zar fronterizo Tom Homan. Dijo a Gavin, es decir, al gobernador, le gusta la publicidad, pero creo que sería genial, o sea, que lo detuvieran. Ha hecho un trabajo pésimo, señaló Donald Trump. Y esto es porque el dirigente de ICE sugirió que todas las personas que se opongan a las medidas de arresto de migrantes podrían ir a la cárcel
Es una declaración de Tom Homan que dio a una televisora. Yo lo haría si fuera Tom. Me parece genial, declaró: a Gavin le gusta la publicidad. Citó Donald Trump las declaraciones del titular de ICE. Y hay más reacciones, ya este anuncio de que el gobernador de California presentará demanda contra Trump por el despliegue de tropas, y ya en concreto también declaraciones aquí aterrizadas a Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus dijo que entre los 42 mexicanos detenidos en esta oleada de redadas, hasta ayer por lo menos no se había reportado el origen de algún jalisciense entre estos 42. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con la primera entrevista con integrantes del Comité Salvabosque. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario en la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y hasta acá llegaron con nosotros, así que doblemente agradecidos con Sofía Herrera y con Adrián Hernández. Les agradecemos enormemente que estén con nosotros en esta cabina. Gracias, Sofía y Adrián, conocidos amigos de hace mucho tiempo, y nos van a hablar justamente, ellos son integrantes, miembros, fundadores originarios del Comité en Defensa del Bosque de El Nixtiquil, que están cumpliendo 20 años, y justamente queremos que nos compartan esta experiencia importante de organización y resistencia autónoma. Gracias de nuevo, Sofía y Adrián, por estar con nosotros. Gracias. Muchas por gracias. Contrario. Hace 20 años nace este Comité en Defensa del Bosque Nixtiquil. Si recuerdo bien, nace del impulso de mujeres a defender sus árboles y sus bosques, ¿no? Así es, fueron mujeres de la colonia El Tigre 2, que es el barrio donde nosotros vivimos, es un barrio aledaño al bosque. En el 18 de mayo fueron 20 años que ocurrió esto, a causa de una tala que el Ayuntamiento de Zapopan hizo en el bosque, talando más de 400 robles adultos. Y bueno, fueron precisamente un grupo de mujeres que fueron las que veían más claramente que el mayor tesoro que tenemos en nuestro barrio, que es un barrio que cuando inició la lucha todavía se podía decir que estaba en la periferia de la ciudad, colonias marginadas, ¿no? Entonces como que de autoconstrucción la mayoría, de autoconstrucción, ¿no? La mayoría, sin servicios públicos, proveídos por el Estado. Entonces pues fue como reconocer en ese momento que teníamos que aferrarnos a defender ese bosque, y así inició, con una comunidad casi completa involucrada. Poco a poco pues hemos ido quedando menos personas, pero pues ha sido una experiencia como muy importante para nosotros, que ha implicado un montón de cosas. Justo platicábamos Adrián y yo hace un momento. Yo creo que quizá la implicación más importante de la que podríamos hablar es hacer de la lucha tu vida cotidiana. Exactamente, ¿no? se han convertido ustedes. Porque no hay otra manera de sostener, frente a todas las amenazas que hay sobre el bosque, frente a toda la violencia que el Estado ha ejercido en contra de la comunidad, en contra del colectivo particularmente, en contra del bosque, no se podría sostener si no hay como esa fortaleza y esa vinculación, hacer de tu vida cotidiana la lucha, porque de otro modo no resiste uno tanta presión y tanto trabajo que hay que hacer. Me parece súper importante eso que nos cuenta Sofía, y quisiera enfatizarlo porque, digamos, estamos habituados a que estas supuestas causas, no lo digo en el caso de ustedes, ni tampoco de manera peyorativa, muchas causas que defienden algunos ciudadanos se organizan de una manera muy distinta. La vía más tradicional es entre vecinos que luego le piden al gobierno que solucione cosas, pero se deja ahí, o se denuncia en medios, o una manifestación, y no se diga a las ONGs a quienes les pagan por trabajar sobre esas causas, pero además incluso con horarios acotados. Bien puedan extenderse en algún momento, pero incluso reciben prestaciones de trabajadores. En su caso no, y por eso enfatizo
porque es un comité organizado de manera autónoma por sus propios medios, que se generan y se gestionan sus propios recursos, y esa es la única manera de sostener una organización como esta. ¿Por qué decidieron que esa vía quizás más cansada, quizás más con más riesgos, pero por qué decidieron por esa vía? Pues no creemos que haya otra, ¿no? O sea, las conocemos tal vez todas las que mencionas, ¿no, Rubén? Estas otras vías que apuestan como por el Estado, ¿no? Por conformarse de alguna forma como institucionalmente, que es como la forma tradicional que hemos visto, ¿no? En la que se han dado muchas de estas luchas que se autonombran ciudadanas, ¿no? Nosotros quisimos salirnos de eso porque vemos que el Estado y fundamentalmente el municipio ha sido el principal enemigo del bosque, ¿no? Y no solo del bosque, sino de todos nuestros barrios. Entonces, emular o tratar de copiar o ir por la misma vía por la que está operando el municipio o el Estado, pues para nosotros sería el primer error, ¿no? Creemos que de eso depende todo, ¿no? De tratar de plantearnos otras formas de vida distintas, alternativas a lo que nos está apostando, digamos, el Estado, ¿no? A la violencia, al despojo, a todo lo que hemos visto, digamos, en los últimos años como más crudo, ¿no? Entonces creemos que no es por ahí, que es por el otro lado, como decía Sofía, ¿no? Por la organización de los barrios desde abajo, y manteniéndonos fuera de todas estructuras estatales, ¿no? Así es. ¿Y pueden dar más detalles de cómo fue en un inicio estas primeras reuniones, asambleas, y cómo se fue transformando incluso una brigada de guardias forestales comunitaria, ¿no? O sea, que también es una actividad muy importante en la que se han obligado a involucrarse. Sí, pues el financiamiento, el sostenimiento también. Bueno, empezamos haciendo asambleas, así tal cual, a donde acudían toda la colonia nuestra, eran cientos de personas en el bosque, para tomar acuerdos, para planear estrategias y todas esas cosas. Luego pues vino el ayuntamiento, empezó a cooptar, a ofrecer trabajos, como decías, a ofrecer incluso terrenos o propiedades, y mucha gente empezó a deslindarse ya mejor de la lucha para pues obtener esa clase de beneficios. Entonces los que fuimos quedando empezamos a ver que era como necesario, pues ya a lo largo del tiempo, aprender a hacer un montón de cosas, ¿no? Desde reconocer las plantas en el bosque, claro, ¿no? Los diferentes tipos de ecosistemas, los diferentes tipos de animales. Nos dimos cuenta que justo cuando empezamos a organizarnos, pues también como que empezaron a aparecer por todas partes montones de proyectos que amenazaban al bosque, y que no era posible, pues, por un lado, estarle pidiendo al ayuntamiento que no autorice licencias, y teníamos que hacer cosas directamente en el bosque, decimos nosotros, empezar a apropiarnos del bosque en un sentido no utilitario, sino más bien como de nosotros ponernos al servicio de las necesidades del espacio, ¿no? Y eso es lo que empezó a ocurrir. Entonces, cuando ya empiezas a crear un vínculo así de poderoso con el territorio, ¿no? Pues ya empiezas a entender las necesidades que tiene, y empiezas a tener que hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los incendios forestales, que como bien dices, pues empezaron a suceder justamente cuando empezaron a surgir todos los proyectos. Exacto. Y empezaron a hacer uso del fuego como una estrategia para degradar el bosque y urbanizarlo, ¿no? Para el municipio de Zapopan hay muy pocos brigadistas, y es mucha la extensión de bosque que todavía afortunadamente hay en el municipio. Entonces la ayuda pocas veces llegaba a tiempo, y nos vimos en la necesidad de aprender a apagar incendios y aprender a hacerlo de forma segura, porque sí, al principio era como algo muy instintivo y pues podíamos ponernos en riesgo nosotros mismos. Entonces tuvimos que empezar a aprender a hacernos de la herramienta adecuada también, que es muy especializada, claro, es muy cara, entonces, ¿qué necesitamos para hacernos de toda esa herramienta? Pues
autogestionar los recursos para eso, ¿no? Entonces, por ese lado, pues también nos ha implicado aprender a hacer como muchos vínculos con otros colectivos, con gente que no necesariamente vive en el bosque, pero que muy fácilmente ha empatizado o se ha reconocido también como defensores o defensoras del bosque, ¿no? A distancia desde sus posibilidades, y bueno, el apoyo que hemos recibido de toda esa gente que compra una camiseta, un sticker, un póster, que son cosas que también nos hemos visto en la necesidad de producir para obtener recursos. Claro. Pues también ha ido colaborando para que podamos sostener este proyecto. O sea, somos autónomos, somos autogestivos, pero esa autonomía y esa autogestión la hemos también fortalecido y podido construir gracias al apoyo de mucha gente que no es parte del colectivo. Lo que veo es impresionante porque han aprendido ustedes mismos con esa autonomía a ser salvabosques, a ser comunicadores, porque hacen una labor de denuncia y comunicación también impresionante en estos 20 años, hacer, digamos, no sé, organizar eventos culturales, no quiero decir gestión cultural, pero un poco así. Abogados ambientales. Eso es lo que le iba a preguntar justamente, porque también durante esos 20 años son muchos los procesos que han impulsado legales para frenar los desarrollos inmobiliarios o los proyectos de gobierno. Esa parte del aprendizaje legal también se nos comentan un poco. Sí, pues ha sido una de las más complicadas y las que más odiamos, yo creo, ¿no? Porque pues siempre son pues procesos muy engorrosos que están pues lejanos de la gente común y corriente, ¿no? Nos hemos visto, como dices, Jesús, pues también en ese proceso de autoaprendizaje, de acudir a las leyes, a los manuales legales, a tratar de aprender un poco. En realidad estamos muy lejos de tener una especialización como tal, pero desde hace ya más de 10 años contamos con una compañera que es abogada, que ha sido pues un pilar fundamental de la defensa del bosque, y creo que va por ahí, ¿no? Ella nos ha también como un poco jalado a hacer estos talleres un poco internos para tratar de mantener esos procesos de autoaprendizaje, pero siempre es muy difícil, ¿no? Y sobre todo esta parte de que pues no vemos que haya como resultados muy concretos o que siempre haya victorias, digamos, en este campo de la defensa legal, ¿no? Todo lo contrario, generalmente. El problema es del Poder Judicial en buena medida, ya ahorita hablaremos de algo reciente. Una duda ahorita rápido antes de ir al corte del tema de incendios. Ahorita que comentaban, ha sido un factor generado por las inmobiliarias en muchos casos, lo que comentan. Esto porque se lo pregunto porque hay especialistas, incluso compañeros periodistas, que al día de hoy insisten que es un mito de que existan incendios forestales por intereses inmobiliarios. Claro, sí sabemos de eso, pero pues creemos que debería hacerse un análisis más contextual, ¿no? Porque no en todos los espacios tal vez está generando por las empresas inmobiliarias, ¿no? Pero en el caso del Nixtiquil ha sido muy obvio que ha sido generado por estas empresas, ¿no? Para nosotros eso también implicó desde un principio tratar de sobreponer los planos de los proyectos inmobiliarios a la par de los terrenos que se estaban incendiando anualmente, ¿no? Y eso pues nos dio obviamente la coincidencia, ¿no? No es una coincidencia para nosotros, sino que se trata de eso, y no solo eso, ¿no? Nos tocó ver muchas veces a los guardias, todas estas guardias como paramilitarizadas de los inmobiliarios que salían de los incendios justo cuando acababan de prenderlos, en cuatrimotos, que nos bloqueaban el paso, nos amenazaban para no apagar los incendios. Entonces pues ha sido muy obvio para nosotros, ¿no? Hay una ley con la que luego se defiende esta idea de que pues sería una incongruencia que los propios inmobiliarios estuvieran provocando sus incendios, porque según la ley forestal de desarrollo forestal sustentable no podrían construir en 20 años en esos predios incendiados, ¿no? Pero es letra muerta como la mayor parte de las leyes que ocurren acá, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos a esta charla con Sofía Herrera y Adrián Hernández del Comité Salvabosque, Comité en Defensa del Bosque Nixtiquil, para cerrar la charla y recordar hacia el final justamente las actividades de celebración, de conmemoración de estos 20 años. Vamos a la pausa.
Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo desde la cabina móvil que Radio Universidad de Guadalajara tiene instalada aquí en el Centro Cultural Universitario en el marco de la 40 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Estamos conversando con Sofía Herrera y con Adriana Hernández del Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil sobre el 20 aniversario de este bien común tan importante. Casi siempre que tenemos oportunidad de hablar con ustedes me gusta repetirles esta pregunta, que nos compartan la importancia del bosque, porque a lo mejor alguien en Tonalá, alguien en el centro de la ciudad, alguien en Oblatos diría, bueno, pues a mí en qué me concierne. Yo siempre digo que es muy importante para todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara la defensa del bosque. Sí. La extensión, digamos, un poco las dimensiones. El Ixtiquil se extiende por alrededor de unas 3,000 hectáreas. 1,890 fueron declaradas área natural protegida en 2007. Y bueno, es un bosque principalmente de encino, y hay algunas zonas de pino también y selva baja caducifolia. Es un ecosistema muy parecido al bosque de la primavera, que puede ser un referente como más cercano a toda la población de Guadalajara. Como un 10% más o menos de la extensión de la primavera, más o menos. Sí, no, mucho menos. Mucho menos. Sí, el bosque de la primavera son más de 40,000 hectáreas. 32,000, ¿no? Ajá, 32,000 en área protegida y 35,000. Bueno, pero ya nos da una idea más o menos. Sí, es un bosque relativamente pues ya muy pequeño, está siendo cercado cada vez más por la ciudad. Y bueno, es un bosque que fue declarado área protegida porque los recursos, como les gusta al Estado llamarle, que hay ahí, pues son todavía muy importantes para el sostenimiento de la ciudad, sobre todo en términos hídricos. El Ixtiquil es una reserva hidrológica muy importante para la ciudad. Y bueno, nosotros creemos que, hemos tratado como siempre de luchar contra esta idea de que el bosque tiene que ser cuidado y defendido únicamente por los servicios ambientales que presta, ¿no? Y hablar de servicios ambientales y hablar de recursos nos saca ronchas un poco, porque es nombrar nuestro territorio en términos del capital, ¿no? Utilitarios, ¿verdad? Muy utilitarios además. Entonces, nos gusta decirle a la gente que deberían conocer el bosque y ir más allá de sembrar un árbol, entender o tratar de entender y vincularse con las actividades que se hacen. Y eso ha funcionado mucho, ¿no? Porque pues no nos gusta tanto esta idea de que solo sea apreciado o digno de respeto y de un esfuerzo por conservarlo en términos del uso que podemos hacer de todo lo que nos provee, ¿no? En este caso, en el Ixtiquil, pues es un captador de agua muy importante todavía, pero hay un montón de especies de animales y plantas que todavía habitan ahí. Estamos haciendo, recientemente nos hemos metido en la tarea de documentar por nosotros mismos y nosotras mismas las especies de flora que hay en el bosque, ¿no? Porque además los estudios que el municipio hizo en un momento para declarar el área protegida son muy básicos, muy limitados. Entonces no hay un registro real de todo lo que habita todavía el bosque, ¿no? Entonces ir a conocer el espacio es, creo, fundamental para que puedan vincularse la gente con el espacio y resulta muy interesante porque la verdad es que la gente muy poco conoce siquiera cómo llegar allá, y una vez que lo conocen pues ya entienden como la magnitud también del problema que tenemos encima, ¿no? Que son las inmobiliarias. Su tarea me parece que ha sido esencial para tratar de protegerlo. Aún así, muchas veces también
les he hecho esta pregunta a lo largo de estos años, pues lamentablemente cuántos kilómetros o fraccionamientos se han ido desarrollando en estos 20 años, pero creo que hubiera sido peor si ustedes no se organizan de manera autónoma para seguirlo defendiendo. Pero ¿cuál es la agresión en este momento, la incursión pues de los negocios inmobiliarios en el bosque? Justo estamos terminando de hacer una numeración de todos los proyectos que hay en estos 20 años o que ha habido, que se mantienen, y hasta ahora en términos de cotos, que es acá como en Jalisco la forma de construcción que se está haciendo, que se está privilegiando en la ciudad, tenemos ahora contabilizados 36 cotos en 20 años que se han realizado, están por realizarse o están ahí como detenidos, ¿no? Esto no es una cifra igual, digamos, a fraccionamientos, porque hay fraccionamientos que dentro tienen como 10 o 12 cotos en los mayores números, ¿no? Pero sí estamos hablando de esta cantidad, no es una cantidad pues enorme de vivienda, de casas. Estamos justo en ese proceso, entonces todavía no tenemos como los números totales, pero pues sí, en los últimos años hemos tenido una serie de agresiones que han venido encabezadas por el propio ayuntamiento de Zapopan, como siempre, pero ahora con proyectos propios del ayuntamiento. Exactamente, ¿no? Como es el asunto más reciente que denunciaron. Del supuesto Centro de Educación Ambiental, que es lo más irónico que instaló ahí Zapopan. Justo para ponernos al día, en este momento creo que ese es uno de los principales focos de agresión que hay. Si nos comentan un poco cómo va, y el 12 creo que es el otro también que ahorita está grave, ¿no? Sí, el Centro de Educación Ambiental es un proyecto de la inmobiliaria Tierra y Armonía que está desarrollando junto al Ayuntamiento de Zapopan a causa de pues una medida de compensación ambiental que les puso la Semarnat por la construcción de este otro mega fraccionamiento que se llama Capital Norte. Entonces le obligó a Tierra y Armonía que construyera un supuesto centro de educación ambiental para el área protegida, ¿no? Entonces lo que hace con toda alevosía y ventaja el Ayuntamiento de Zapopan, como sabemos que está ligado a esta inmobiliaria de Tierra y Armonía, es ponerles un predio público para que construyan el proyecto sin que ellos paguen absolutamente ningún peso, más que la propia construcción, que en realidad es una reconstrucción de un pequeño salón que ya existía ahí, que ya estaba pues prácticamente en ruinas. Y entonces pues está pues un proyecto de engaño, ¿no?, para la población. Les ponen el proyecto, les ponen los permisos que están totalmente ilegales. Además están construyendo dentro del área protegida en una zona donde no debería de construirse, y bueno, una serie de irregularidades. Empezaron a construir en Navidad de este año cuando nadie se daba cuenta. Y bueno, hemos seguido este proceso de resistencia con un amparo que hasta ahora pues nos han otorgado 2 suspensiones a favor de nosotros, de que se detenga la construcción. Sin embargo, el ayuntamiento se ha negado a acatarlos en ambas ocasiones, y pues al contrario de todo esto, justo lo que denunciábamos la semana pasada es que pues la jueza, que es la jueza Flor Nayeli Carreón García del Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa, se ha negado como actuar en contra de este desacato que ha estado cometiendo el Ayuntamiento de Zapopan, ¿no? Entonces pues vemos ahí una vinculación obvia entre la jueza y lo que está haciendo el gobierno de Franje. Así es. Bueno, me hubiera gustado tener más tiempo para charlar, pero ¿cuáles son las actividades de conmemoración de estos 20 años del Comité Salvabosque, Sofía? Sí, iniciamos este sábado 14 de junio con pues como una especie de festival de música que se llama Punkis Amigo. Es una iniciativa que ya algunas bandas locales de aquí de Zapopan, que son nuestros compas, han venido organizando para recaudar fondos para el Nixtiquil. Y bueno, ese evento es el día 14 a las 7 de la noche en el Club Cairo en Enrique Díaz de León. Y el día 27, es viernes 27 de junio, vamos a tener un foro, una charla
sobre este mismo tema de los 20 años. Es como un ejercicio de memoria que queremos compartir con la gente, y vamos a estar exponiendo ahí, se va a montar la exposición de todo el arte gráfico que se está produciendo por una convocatoria que lanzamos hace un par de semanas. Se va a montar la exposición y también una exposición de fotográfica, ¿no?, de la historia de estos 20 años. Y para terminar el sábado... Eso es en Casa Impronta, ¿verdad? Eso es Casa Impronta, perdón. Calle Penitenciaría, casi La Paz. Sí, a las 6:30 de la tarde comienzan esas actividades en Casa Impronta. Y también el día 28 de junio, por la mañana, vamos a tener una serie de talleres en el bosque, para que la gente que quiera conocer el bosque vaya, se apunten. Son totalmente gratuitos estos talleres. Va a haber acuarelas, va a haber rallies, va a haber bordado de fotografía de naturaleza. Va a haber muchas actividades muy interesantes, creemos que para todas las edades. Y el mismo 28 en la noche vamos a tener la fiesta, ahora sí, para brindar y bailar un rato en el Red Room a las 9 de la noche. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir en esta ocasión y compartirnos esta experiencia tan importante. Creo que lo digo sin exagerar, no solamente evidentemente para ustedes, sino para la ciudad. Su lucha de resistencia ha sido muy importante. Gracias. Muchas gracias por esa lucha, y gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este lunes. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario en el marco de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine. No solo se presentan películas, también hay cortos, hay documentales. Y justo para hablar de un corto en competencia, le agradecemos al director, realizador, guionista Humberto Flores Jáuregui, que nos acompaña en esta tarde. Humberto viene a presentar Una torreta en llamas, justamente en la sección de cortos. Y si bien es una ficción, está contextualizado en esto que aquí en Cosa Pública 2.0 todos los días llamamos la guerra informal que tenemos en México, y le agradecemos a Humberto que esté con nosotros. Humberto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, danos una breve reseña de Una torreta en llamas, por favor. Sí, Una torreta en llamas cuenta la historia de unas campesinas, abuela y nieta, que rescatan por accidente, por azares del destino, a un soldado herido después de un enfrentamiento que tuvo con el crimen organizado, y lo esconden en una casa en las montañas porque lo están buscando para rematarlo. Y entonces ellas mismas se están cuestionando si deben confiar en este hombre o no. Exacto. Y la niña, la nieta, que es chiquita, desde la inocencia como que tiene otras búsquedas totalmente fuera de toda esta cuestión de inseguridad, violencia y demás. Pero como que creo que va de eso el corto, un poquito como de, no nada más un soldado es un malo, un bueno, o sea, como cuestionar qué es la maldad, qué es la bondad. ¿Y quiénes son estos sujetos que estamos inmersos, que están inmersos en esta guerra? Sí. Desde mi punto de vista, y como bien dice, yo creo que solemos etiquetarlos, ¿no? Muchas veces en términos negativos por el historial de violencias estatales que ha habido. ¿Y por qué nació, digamos, este interés por este tema de la violencia en México, ¿no? Para centrar tu historia en este caso en particular de un soldado con las campesinas. Sí. Nosotros, yo dirigí un cortometraje hace unos años que hablaba del caso del Halconazo Tapatío, se llamaba 5 de junio, es rodado aquí en Guadalajara, y creo que desde entonces como que empecé a reflexionar un montón en sí la violencia, sí la injusticia, sí estos abusos de poder, pero también como que las consecuencias a nivel humano que hay. Y en este corto en particular, Torreta en llamas, era más como quería hacer una reflexión sobre las décadas, o sea, qué pasa cuando llevamos décadas inmersos en este contexto tan violento, donde ya es también un tema generacional heredado, donde enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos en casos como un poquito cómo funcionan las estructuras y las instituciones aquí, en quién debes confiar, en quién no. Exacto. Y en un panorama tan oscuro, y cómo también los niños, la inocencia de alguna manera resiste esto, ¿no? Es como nos hace ver que a veces llega a ser un poquito incongruente todo, un sinsentido ahí, y como por ahí surge. Está muy interesante. De hecho, uno de estos sujetos, digamos, que plantea son el campesino, los campesinos, que a lo largo de todas estas décadas son los que principalmente se han visto
en esa, digamos, fuego cruzado entre crimen organizado y el ejército, muchas veces son víctimas de ambos bandos también. Por ahí vienen un poco la sospecha o la suspicacia de los protagonistas de qué hacer ante esta situación con ese soldado herido. Sí, totalmente. De hecho, hay un personaje en el cortometraje que le llamamos el halcón, porque es justo el que está buscando al soldado como para echar el pitazo. Pero es un chavo también de la misma comunidad donde vive la señora y la nieta y se conocen de toda la vida, pero pues simplemente cayó en ese otro lado del espectro. Y eso, como que también hay una cosa ahí como, pues, a menos de que le pongas el título literal, el halcón, pues es solamente una persona más de esa comunidad, es un campesino más. Claro. Y entonces es como una cosa de los roles, como pensar en estos roles que nos ponemos. O el soldado también, que el soldado, pues, en la historia a final de cuentas termina siendo solo un muchacho asustado que ya ni sabe qué hace ahí. Eso te iba a preguntar ahorita que decías, está la niña, está el halcón que también es un menor, entiendo. Sí. El soldado es un muchacho. Son generaciones que han crecido, digamos, en esta década de guerras que tenemos, ¿no? Ha tenido un impacto, digamos, en cuanto a la infancia que están creciendo en esa violencia organizada. 100%. Es que es como si fuera una obra de teatro y cada quien agarra un personaje. Eres o la víctima o victimario o el justiciero, pero de alguna manera creo que justo me viene esta idea del sinsentido, ¿no? Y el corto también habla mucho de la maldad, también fuera de, o sea, me gustó mucho cómo lo llamaron, como la guerra... Como informal. Sí, o sea, porque es como, hay una maldad que permea todo esto y se genera una atmósfera como de miedo y de desconfianza que hay en todo el país. Y pues sí, como que todos tenemos ahí una decisión de qué rol tomar frente a esto. Y pues los que la tienen más fácil son los niños. Y es lo más trágico también. Sin lugar a dudas. Exacto. Pues me parece que tu corto se va sumando a una serie de realizaciones que en los últimos años, bueno, y ya no es tan reciente, hay películas desde hace como 10 años que están tratando este tema, pero yo creo que todavía no alcanzamos a comprender todas sus complejidades, ¿no? 100%. Sí. Estamos en esto. Platícanos, ¿cuándo se presenta? ¿Cuándo la gente tiene oportunidad de ver y dónde está compitiendo? Sí, el cortometraje compite en la sección Hecho en Jalisco. Forma parte del programa 1 de cortometrajes Hecho en Jalisco y mañana tenemos nuestra última proyección aquí en la Cineteca a las 11:40 de la mañana, sala 1 Guillermo del Toro. Ah, perfecto, la mejor sala. Sí. Oye, y te escuché, entonces hiciste uno primero que tenía que ver sobre el halconazo tapatío. Sí. ¿Cómo se llama ese y dónde se puede ver? Ese se llama... Ahora justamente que se acaban de cumplir los 5 años. Justo esta semana tuvimos proyecciones conmemorativas, bueno, la semana pasada, y siempre estuvimos muy en contacto con los colectivos que surgieron del halconazo. El cortometraje se llama 5 de junio. Literal, yo creo que si se googlea 5 de junio Vimeo, lo pueden encontrar. Y en nuestras redes estamos como Contratiempo-Cine, ahí están todos nuestros trabajos. De hecho, conversamos cuando salió contigo, cuando salió ese documental. Sí. Solo preguntarte, pues acaban de cumplir 5 años del halconazo tapatío, tu reflexión brevemente que tienes. Pues es algo muy fuerte porque para mí ha sido muy, o sea, creo que es un tema que desde que hicimos el corto sabíamos que íbamos a llegar a este punto en el que íbamos a ver si al mes de que pasó la gente ya no hablaba al respecto y era como si estuvieran molestando a las personas al estar recordando de estos temas. 5 años después cada vez es menos personas las que se animan a recordar. También hay más problemáticas, hay como un montón de cosas que se van sumando, es como una pila, pero pues sí es muy fuerte ver a las personas que siguen ahí insistiendo en que hay, porque además literal yo siento que no se hizo justicia, no hubo responsables, no hubo nada que pasó. Y entonces pues mira, desde el principio le dijimos a las personas del colectivo, si este cortometraje sirve como, aunque sea un registro, para que la gente hoy pueda volver a recordar qué pasó, y gente que, yo hablo con gente de Ciudad de México que me dice, yo no tenía idea que pasó eso en México, y entonces, si eso podemos aportar, muy bien, pero es una situación muy triste que sí, que estén en ese estado. Y que dentro de toda esta dificultad la gente sigue resistiendo, ¿no? Como bien recordaste, el colectivo 5 de junio Memoria. Sí. Muchísimas gracias, Humberto Flores, por venir a presentar, hablar de Una torreta en llamas y recordar que se puede ver el documental 5 de junio a través de Vimeo y por ahí lo estaremos compartiendo. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas Muy buenas gracias. tardes, con esto nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana estaremos transmitiendo completamente en vivo de nuevo desde la cabina ambulante aquí en el Centro Cultural Universitario. Hasta mañana, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.